Buenos días a mis queridos estudiantes de la clase de español. Me alegra grandemente poder estar aquí una vez más dirigiéndome a ustedes. Quiero extenderles un fuerte abrazo caluroso a cada uno y en este momento nos dispondremos para orar antes de empezar. Recuerden que es importante encomendarnos en las manos de Dios para cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas. Así que allí donde estás, inclinen el rostro, cierren sus ojos y vamos a orar. Querido Jesús, te damos muchas gracias por tu infinito amor, porque tú siempre nos cuidas, nos proteges, Señor. Y a pesar de que en este mundo haya tantas dificultades, tantas enfermedades o situaciones que nos puedan aquejar, tú siempre nos ayudas a salir adelante y en otras ocasiones nos apartas del mal. En este momento te pedimos por nuestras familias, Señor, para que tú las cuides, las protejas, por cada uno de nuestros compañeros de clase que se encuentran en sus casas, Señor, cuídalos, protégelos, danos a todos sabiduría para poder entender nuestras clases, Señor, dale salud a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros abuelos, tíos, tías, primos que nos ayudan cada día. Y te pedimos para que en este momento tú abras nuestras mentes y tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender y asimismo, Señor, aprender y desarrollar nuestras asignaturas, nuestras responsabilidades. Porque a pesar de todo, Señor, entendemos que la educación es muy importante para el día de mañana, poder ser alguien en la vida. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Listos, muy bien. Mis queridos chicos, quiero comentarles que de ahora en adelante, antes de empezar nuestro tema, les voy a compartir un tip de la RAE. Y algunos saben qué es la RAE, otros no se acuerdan y otros definitivamente nunca lo habían escuchado. Y la RAE es la Real Academia Española. Es decir, aquella fundación que rige el sistema del idioma español en cuanto a gramática, ¿listo? A las leyes, a la estructura que rige nuestro idioma. Así que aquí va. Vamos a mirar la diferencia entre las siguientes palabras. Haya con H y con Y es el verbo haber. Por ejemplo, espero que hayan suficientes mangos en aquel árbol. Haya con H y con doble L es del verbo encontrar. Por ejemplo, halla el tesoro que se encuentra en esta finca. Allá con doble L, tilde en la última A y sin H es de un lugar. Por ejemplo, allá está el árbol de mango. Aiga, como lo utiliza la gente normalmente conjugándola como si fuera un verbo haber, no existe. Realmente eso es un error. Pero sí tiene un significado que es poco común y se utiliza para designar un automóvil muy grande y ostentoso. Y haya, sin H y con Y, es sinónimo de niñera. El tema nuevo de nosotros es oración subordinada sustantiva, es decir, las OSS. En el tema anterior eran las oraciones compuestas coordinadas o las oraciones coordinadas compuestas. Y vamos a recordar que una oración compuesta es aquella que tiene dos oraciones simples. Y acordémonos, una oración simple es aquella que tiene un solo verbo. Por lo tanto, si ustedes leen una oración que tiene dos verbos, ya no es simple, sino es compuesta. Y si tiene más de 2, 3, 4, 5 verbos, pues es compuesta, listo. Y ya coordinada nos enseñaba que era dependiendo del nexo que utilizábamos, si eran copulativas, exhortativas, entre otras, adversativas, disyuntivas, etc. Ahora en este caso vamos a ver qué son oraciones subordinadas sustantivas. Pero antes quisiera hacerles dos preguntas. ¿Qué significa estar subordinado a alguien o a algo? Estar subordinado. ¿Conoce situaciones de subordinación? Bueno, subordinado es depender de otra persona. Un ejemplo, ¿ustedes de quién dependen?
¿Dependen de ustedes mismos? ¿Son ustedes independientes? No, dependen de sus papis, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes están subordinados, es decir, ustedes dependen de sus papis, de los que digan ellos. Y sus papás en este caso entonces son los subordinantes, es decir, los jefes, los que le dicen a ustedes lo que tienen que hacer, los que les dan las cosas. O sea, ustedes sin ellos, sin los padres, no son nada, no son nadie, difícilmente, o sea, les tocará una vida muy dura. Por eso están al mando de ellos, están subordinados. Y esa es una situación. Por ejemplo, en el colegio, después de que sus padres vienen y los dejan en el colegio, deben cumplir con ciertas reglas y con cierto manual de convivencia. Eso hace que ustedes entren a ser ya subordinados. ¿Y subordinados por quiénes? Por los docentes, por la planta educativa. En este caso ya serían el subordinante, ya no serían los padres, o sea, los padres son en la casa y en toda su vida, pero en el colegio en este caso serían los subordinantes, serían los docentes, porque ustedes dependen de la clase que diga el docente, de las órdenes que dé el docente, de las reglas de la institución. En mi caso, con ustedes estarían subordinados a mí en mi clase de español, ¿sí? Y yo sería la subordinante, es decir, la que les indicaría, que aprenden, que hagan, que digan. Ustedes hacen lo que la profe diga, ¿sí? Ustedes son los subordinados, están en subordinación, ¿listo? Ahora, ya independientemente de ustedes, en mi caso, con mis jefes, en mi trabajo, yo estaría subordinada. Mejor dicho, yo dependería de mi jefe, ¿sí? Que en este caso sería el rector. Entonces, en este caso yo sería la subordinada y él sería mi subordinante. O sea, yo estoy al mando de lo que él diga. Yo dependo de lo que diga mi jefe. ¿Listo? Entonces eso es para que entiendan un poco a qué hace referencia esta palabra subordinada. Entonces, la subordinación vamos a ver enseguida. Bueno, vamos a ver. Subordinación. ¿Qué es subordinación? Es depender de algo o de alguien. Y si hablamos de subordinación en una oración, quiere decir que una oración depende de la otra para expresar un concepto o una idea. O sea, si yo una oración que está subordinada la digo solita, no voy a entender. Necesito de otra, depende de otra oración para poder entender lo que se dice. Por eso las oraciones subordinadas, es decir, las OS, carecen de sentido y necesitan de la OP de la oración principal para entenderse. Siendo así, entonces las OCS, ¿qué es eso? Son las oraciones compuestas subordinadas. Y estas oraciones compuestas subordinadas están formadas por la OP y la OS. ¿Qué quiere decir eso? La OP es una oración principal, es decir, la subordinante. Y la OS quiere decir una o más oración subordinada, oraciones subordinadas. Es decir, la dependiente, la que depende de esta. Para yo entender esta, necesito conocer esta oración principal. Por eso se llama dependiente, porque depende de esta. Y esta se llama subordinante porque es la que le da el sentido completo a esta. ¿Sí? Entonces veamos el ejemplo. Dice, el arquero evitó un gol más. Hasta allí está claro, ¿cierto? Evitó un gol más. O sea, esta sería la OP, la oración principal. La entendemos. Dice, lo que hizo que ganara el equipo. Ah, esta es la oración subordinada. Leamos solamente esto. Lo que hizo que ganara el equipo. Y ahí si nos dicen lo que hizo que ganara el equipo, nosotros, bueno, ¿y qué? O sea, ¿a qué se refiere, cierto? Esta solita no la podemos entender, o sea, como que falta información. Por eso se llama subordinada. Porque le falta esta OP para poder entenderse. Ahora, si la leemos las dos todas juntas, entonces sí la vamos a entender. El arquero evitó un gol más, lo que hizo que ganara el equipo. Ahora, dice, todos los primos nos reunimos cuando es mi cumpleaños. Leamos primero la OS. Esta no la leamos la OS. Cuando es mi cumpleaños. ¿Allí entendemos?
No estamos preguntando, ojo, no estamos preguntando cuándo es mi cumpleaños, no. Estamos preguntando cuándo es mi cumpleaños. Perdón, estamos diciendo cuándo es mi cumpleaños. Es decir, ¿qué pasa con el cumpleaños? ¿Qué pasa? O sea, hace falta una información allí. Por eso es una oración subordinada, porque solita no se entiende. Necesita de una OP para poder entenderla. Todos los primos nos reunimos. Esto sí está claro. Ay, todos los primos se reúnen. Ah, bueno, qué chévere. Solo que la OS nos da una información más completa. Todos los primos nos reunimos cuando es mi cumpleaños. Entonces, eso quiere decir oraciones compuestas subordinadas. Very easy, muy fácil, chicos. Solo es cuestión de actitud. Características de las oraciones compuestas subordinadas son 3, 1, 2 y 3. La primera es que toda la oración principal siempre, chicos, siempre debe tener un verbo conjugado. Vamos a ver esta oración. Mira que este ejemplo tiene una sola oración principal. Mira, aquí y acá. Aunque estén divididas en dos, es una sola. Lo que pasa es que aquí en medio se metió la subordinada. Vamos a leer, dice, los estudiantes de noveno que ganen el año se graduarán de la básica. Quitémosle esta subordinada y se darán cuenta de la OP, o sea, de la oración principal. Dice, los estudiantes de noveno se graduarán de la básica. Claro, ahí tiene sentido. Ya la OS solita sería que ganen el año. Entonces, el verbo conjugado donde se encuentra se supone que debe estar en la oración principal y aquí está. Se graduarán. Ahora, vamos a ver la siguiente. Dice, tienen su propio sujeto en el cual puede ser el mismo de la oración principal. Aquí dice, los músicos ensayan diariamente para interpretar bien las obras. Entonces, ¿dónde están los sujetos? Mira, aquí los músicos y están en la oración principal. Aquí el verbo está en la oración principal. ¿Sí ven? No en la OS. Aquí el sujeto está en la principal, no en la OS. Ahora vamos a mirar acá. Generalmente están unidos por una palabra de enlace que puede ser un pronombre relativo. ¿Qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas? Una conjunción también puede ser el enlace, ¿qué? O una preposición a, con, desde, hacia, por, en, para, hasta, de, etc. O un adverbio, donde, mientras, cuándo y cómo. ¿Esto qué quiere decir? Que están unidas por una palabra de enlace, un nexo, lo que llamamos. Vamos a mirar el ejemplo. Dice, el premio será para Luis. Esta es la oración principal. Y la oración subordinada sería, ¿quién llegó primero a la feria? ¿Quién llegó primero a la feria? Tenemos este quién y por aquí está quién, es decir, un pronombre. Ahora, este enlace sí ya, a diferencia de las dos características que lo que busca el verbo y el sujeto están en la oración principal, este enlace sí ya es como lo primerito de la oración subordinada. Entonces yo quiero que quede bien en claro que una oración subordinada es esa partecita de la oración que solita usted no la entiende, ¿sí? No la entiende. Leamos, que ganen el año. Que ganen el año. Bueno, sí, pero ¿qué pasa? O sea, a usted le falta la información. Eso es una oración subordinada. Necesita de una OP para entenderla. Ahora aquí dice, si a usted alguien le dice para interpretar bien las obras, usted le va a decir, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo así que? No entiendo, ¿sí? O aquí, ¿quién llegó primero a la feria? ¿Quién llegó? Perdón, no es una pregunta, es ¿quién llegó primero a la feria? Usted dice, ¿qué pasa? Sí, pues, fulanito tal vez llegó primero a la feria, pero ¿qué pasa con él? Ah, pues que el premio será para Luis y ya utilizamos una oración principal. Ahora analicemos aquí el sujeto en la primera. Los estudiantes de noveno se graduarán de la básica. ¿Dónde está el sujeto? Aquí, los estudiantes. Ahora analicemos este verbo aquí en el segundo ejemplo. Dice, los músicos ensayan diariamente para interpretar bien las obras. Dice que el sujeto está en la OP. Entonces, ¿dónde está? Aquí, mire. Perdón, el sujeto no, el verbo. Los músicos ensayan diariamente. Este es el verbo. Entonces, si ve que en estos dos ejemplos se cumplen estas dos características. Y vamos a ver estas mismas dos características aquí. Entonces dice, el premio será para Luis quien llegó primero a la feria. ¿Dónde se encuentra el verbo? Aquí será. ¿Y dónde está el sujeto? Aquí, el premio. Porque están hablando desde el premio, no de Luis. Ojo, están hablando de que el premio va a ser para Luis. ¿Y por qué? Ah, pues porque quien
fue quien llegó primero a la feria. ¿Listo? Vamos a mirar ahora dos tipos de oraciones subordinadas. Hace tiempo que empezaste con el análisis sintáctico y la cosa ya se complica. Lo último que tienes que aprender es a analizar una oración subordinada sustantiva. Parece difícil, pero no lo es. Primero un poco de teoría. La oración subordinada es aquella que depende de otra principal, sin la cual no tendría sentido. Las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que van introducidas por la conjunción que, la conjunción sí, por un interrogativo, un exclamativo y pueden o no llevar nexo. También puedes sustituirla por esto. Ahora la práctica. Es genial que se haya curado del todo. Para saber si hay oración subordinada, localiza los verbos. Hay dos, es y se haya curado. Bien, pues la oración es genial es la principal y que se haya curado del todo la subordinada. De hecho, es genial tiene sentido por sí sola, mientras que se haya curado no. Hemos dicho que las subordinadas sustantivas van introducidas por qué, sí, interrogativo o exclamativo. En este caso, como ves, hay un qué. ¿Podemos sustituirla por esto? Claro, es genial esto. De momento la teoría coincide. Ya que tenemos la teoría, vamos al análisis en sí. Separamos ahora las proposiciones. Para analizar la oración lo que tendrás que hacer es seguir el paso anterior, sustituir este bloque por esto y analizar. ¿Qué función tiene esto? Esto es el sujeto, ¿lo ves? Pues será una oración sustantiva de sujeto. El resto de la oración se analiza con normalidad. Verbo, atributo, nexo, verbo y complemento circunstancial. Ya está, ya sabes cómo analizar una oración subordinada sustantiva. Si ya estás volcado en el análisis sintáctico, puede que te hayas enfrentado o tengas que hacerlo dentro de nada a las oraciones subordinadas adjetivas. ¿Que no te quedan claras? Escucha. Una oración subordinada es aquella que depende de otra principal, sin la cual no tendría sentido. Y una oración subordinada adjetiva es aquella que dependiendo de otra principal va introducida por un pronombre relativo, es decir, por qué, quién, cuyo, cuya, que está sustituyendo a un antecedente y por último que desempeña la función de un adjetivo. Vale, igual la teoría te suena un poco a chino, así que veámoslo en la práctica. La persona que ves es mi amigo. Lo primero que tienes que hacer es localizar los verbos, son los que te ayudarán a saber si hay oraciones subordinadas o no. Como ves, hay dos, ves y es. ¿Hay oración subordinada? Como la frase la persona es mi amigo tendría sentido sin que ves, esa oración que ves es la subordinada de la persona es mi amigo. ¿Qué tipo de subordinada es? Vamos a ver si cumple las características que hemos dicho antes. ¿Es una oración subordinada? Bien. ¿Está introducida por un pronombre relativo? Sí. ¿Por qué? Y ese relativo sustituye a un antecedente, es decir, a un nombre anterior. Claro, a la persona. Ese que hace referencia a la persona que ves, ves a la persona. Y por último desempeña la función de un adjetivo porque está describiendo a una persona. Ya hemos localizado una subordinada adjetiva, pero ahí no queda la cosa. Hay que analizar sus partes igual que se hace en el resto de la oración principal. Por lo tanto, vamos a separar la subordinada para analizarla. Tendrás que modificarla un poco para que tenga sentido, así que cambia el pronombre por la partícula a la que se ha sustituido. Como hemos dicho que sustituía a la persona, analizaremos ves a la persona. Ahora analicemos. Ves es el verbo, perfecto. A la persona, como sabrás de clases anteriores, es un complemento directo. Ahora solo tienes que trasladar esa información a la oración anterior, solo que a la persona es en realidad ¿qué? El complemento directo. Y ya está, ya has analizado una oración subordinada adjetiva. Listo amigos, entonces vamos a revisar rápidamente. Ustedes van mirando allí en pantalla lo que les voy diciendo. Este es el taller. En la primera parte hay una lectura que se titula Las frutas y otras experiencias, deben leerla.
En el primer punto nos habla acerca de escribir 3 ejemplos de oraciones subordinadas tomadas del texto anterior, es decir, leen las frutas y otras experiencias y de allí analizan y buscan e identifican 3 oraciones subordinadas, es decir, cada una es por aparte. La buscan y las escriben allí. Acuérdense de cuáles son los nexos con los cuales empiezan una oración subordinada y que esta al decirla solita pues no se entiende. En el punto número 2 es escribir falso o verdadero. Pues ahí les hacen unas preguntas acerca de las oraciones, es analizarla y escribir falso o verdadero. En el punto número 3 es identificar cuál es la oración principal, es decir, la OP, y la oración subordinada, es decir, la OS. Entonces en cada una de esas, por ejemplo, dice la A, me sorprende que te comportes de esa manera. Entonces vas a mirar cuál es la oración principal de esta primera oración y la ubicas allí donde dice OPA, y ahí donde dice OP escribes la oración principal. Y la otra parte, que sería la oración subordinada, la escribes ahí donde dice OS, y así sucesivamente con las demás letras, las demás frases. Y el punto número 4 nos dice que subraya las oraciones compuestas. Acuérdese que hay oraciones que tienen un solo verbo y son sencillas, y otras que tienen 2 o más verbos y eso hace que sean compuestas. Entonces van a subrayar únicamente las compuestas. En el punto número 5 van a usar, dice que hay que utilizar los nexos que están allí en el recuadro para completar de manera adecuada las ideas de cada oración. Entonces ustedes leen la oración y allí donde está el espacio deben ubicar uno de esos nexos, el que le quede más coherente. ¿Listo? En el punto número 6 es subrayar la oración subordinada sustantiva apósita. Les voy a enseñar de una vez qué quiere decir eso. Apósita es cuando la oración subordinada nos está explicando quién es el sujeto, ¿sí? O de quién se está hablando. Es como cuando cuando yo digo los chicos del último grado, es decir, de noveno de Coadvis, están en cuarentena, ¿sí? Entonces esa explicación, esa frasecita que utilicé como entre comas, hace que esto esté explicando de quién hablé. Entonces por eso allí les voy a dar el primer ejemplo. Dice Mondragón, el que vivía al lado de González, se trasteó ayer por la mañana. Sí, como que nos especificó quién era Mondragón. Entonces hay que buscar cuál es la OSSA, la que nos aclara de quién estamos hablando o de qué estamos hablando. Y asimismo, como el punto 6, hacen el punto 7. Entonces en este caso, en el punto 7 ya es poner una OSSA, es decir, una oración subordinada sustantiva opósita, que nos aclare pues quién es el sujeto que nos está nombrando. Por ejemplo, dice Gabriel García Márquez y hay un espacio, luego dice escribió 100 años de soledad. Yo puedo decir Gabriel García Márquez, el que se ganó el premio Nobel de literatura, escribió 100 años de soledad. O puedo decir Gabriel García Márquez, el colombiano escritor, y así sucesivamente. Es como aclarar quién es.